Hola grupo, ¿cómo están? En este video, como les había dicho anteriormente, voy a compartirles algunos tips para realizar la entrevista. Digamos que estos tips le van a servir tanto para formular las preguntas, para construir el guión, como para, digamos, encontrarse con los docentes que ustedes vayan a entrevistar, si es el caso, ¿cierto? Algunos harán la entrevista por Meet o por Zoom y otros simplemente van a enviar, digamos, el guión de entrevista ah, por correo y recibirán también una respuesta por correo. Entonces estos tips les van a servir tanto para formular las preguntas como para, digamos, relacionarse con con el docente. Bueno, entonces son 10 tips. El primer tip consiste en tener un objetivo cognoscitivo. ¿Sí? Ustedes en su guión de entrevista van a colocar qué es lo que pretenden conocer, qué es lo que quieren saber, para que tengan claro que de ahí para abajo las preguntas o los temas que formulen efectivamente le están tributando eh, a ese objetivo cognoscitivo, ¿cierto? Que es distinto, digamos, a un objetivo de enseñanza. Básicamente ese objetivo lo que está señalando es ustedes qué es lo que quieren saber. Bien, un segundo tip es que deben realizar preguntas abiertas, no preguntas cerradas, porque las preguntas cerradas son propias del cuestionario. ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es el peso? ¿Dónde nació? ¿Cierto? Esas son preguntas cerradas. Una pregunta abierta sería usted cómo se siente con su peso, o usted cómo se siente con su edad, ¿cierto? Entonces, mm, principalmente nada de preguntas cerradas, sino preguntas abiertas que lo que buscan, y este es el propósito de la entrevista, es como conocer el mundo interno del entrevistado, ¿cierto? ¿Cómo ve él el mundo? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Cómo ve él el mundo? Tercer tip, mm, podemos preguntarle por asuntos del pasado, podemos preguntarle por asuntos del presente, pero también podemos preguntarle por asuntos del futuro. Podríamos preguntarle, por ejemplo, cuáles son sus utopías, ¿cierto? ¿Cuáles son esos mundos que él imagina idóneos para la educación? O en calidad de docente, ¿cuáles son las promesas que él le tiene, digamos, a la educación, ¿cierto? Desde su rol, ¿qué prometería él? Entonces podemos preguntar, insisto, por asuntos del presente, por asuntos del pasado y por asuntos del futuro. La clave de una entrevista es no entrevistar. ¿Cómo así? La idea es que el entrevistado no sienta que se le está haciendo un interrogatorio, sino que se está conversando, que se está teniendo una charla tranquila, sin presiones, y esto nos va a permitir que él nos dé más información de la que nos daría si sintiera que lo están interrogando. Entonces, la idea es, más que entrevistar, conversar. Y no vamos a juzgar, vamos es a comprender. Ese es otro de los propósitos. Queremos comprender cómo esta persona ve al mundo. No vamos a ir a juzgarlo porque es un mal profesor, porque la manera como comprende la educación física no es como ustedes la están empezando a comprender en el instituto, ¿cierto? Con estas transformaciones curriculares. Es posible que el docente se haya graduado hace mucho tiempo y por alguna razón no se haya actualizado. Eh, la idea no es juzgarlo por eso, sino más bien comprender. Si uno fuera a entrevistar a Garavito, el asesino de los niños, sería una entrevista muy difícil, porque en términos profesionales uno tendría que ir es con la intención de comprender, no de juzgarlo. Para eso están otras personas. El investigador genera es conocimiento, no está emitiendo, digamos, juicios. ¿Vale? Un quinto tip es indagar la experiencia, no datos.
no es indagar datos, es indagar la experiencia vivida del docente. He visto muchos guiones de entrevista de estudiantes donde lo que preguntan son datos que no haría falta hacer la entrevista. Uno de esos datos se los podría consultar a Google. Entonces, revisen muy bien en sus guiones si efectivamente están indagando por la experiencia vivida del docente y no por datos. Les doy un ejemplo. Yo le puedo preguntar al docente, ¿usted cómo evalúa? Y digamos que él me pregunte, yo solamente hago heteroevaluación. Bueno, ¿y cuál ha sido tu experiencia con la heteroevaluación? No, me he dado cuenta que hace falta combinarla con la autoevaluación, con la coevaluación, supongamos. Eso es indagar por la experiencia. Pero si yo le pregunto, profesor, ¿cuántos tipos de evaluación existen? Esa es una pregunta que no se la podemos hacer a Google o a un libro de didáctica, ¿cierto? Ese es un error muy común. Preguntar datos en vez de indagar la experiencia vivida de los docentes. Bien, sexto tip. Eh, Ustedes tienen un guión, tienen una serie de temas y subtemas o preguntas, pero durante la conversación por Zoom o por Meet pueden surgir nuevas preguntas, preguntas emergentes. Hay un defecto que yo veo en algunos trabajos de los estudiantes y es que están haciendo una tarea. Se le, no se disponen a conversar, sino que están haciendo su tarea. Entonces tienen 5 preguntas del guión y hicieron sus 5 preguntas. Muchas gracias y hasta luego. Es un asunto muy mecánico. Es posible que cuando usted esté conversando, cuando usted esté haciendo sus preguntas, con las respuestas que da el docente, pues a usted se le ocurra una nueva pregunta que no está en el guión. Es que el guión no es una camisa de fuerza. ¿Qué es una camisa de fuerza? Un cuestionario. El cuestionario sí hay que responder todas las 380 preguntas, si es el caso, ¿cierto? Eh, pero la entrevista no. En la entrevista surgen preguntas a raíz de la conversación. ¿Y qué tipos de preguntas pueden surgir? Pues se me ocurre por ahora 3 tipos de preguntas. Preguntas de conceptualización. A mí me parece que la educación física es una forma cultural. Profesor, ¿usted qué entiende por forma cultural? Esa sería una pregunta conceptual. O el profesor efectivamente me define el concepto de forma cultural y yo le digo, profe, pero ¿me podría dar un ejemplo? Entonces, además de la pregunta de conceptualización, yo le hago una pregunta de ejemplificación, ¿cierto? Pero también le puedo hacer preguntas de profundización. Es decir, hay algo que me parece que es muy interesante y yo le podría pedir que me diga más, que me amplíe lo que sabe, ¿cierto? Lo que ha vivido. 7. A veces hay preguntas que son muy complejas, que incluyen conceptos y merecería la pena, vale la pena, hacerle una introducción a la pregunta. Por ejemplo, si entendemos que el conocimiento didáctico del contenido son aquellas estrategias de transformar algo teórico en representaciones didácticas, por ejemplo un chiste, una anécdota, un dibujo, una demostración, ¿cuál es el conocimiento didáctico que usted tiene de una clase en un gimnasio? ¿Cierto? Mire que si yo le pregunto directamente al profesor, profesor, ¿cuál es el conocimiento didáctico del contenido del ejercicio físico? Es posible que ese profesor nunca haya leído a Lee Schulman, que es quien creó el concepto de conocimiento didáctico del contenido y tiene todo el derecho a no haberlo leído. Entonces ese profesor se va a quedar en silencio, como, ay, yo no sé qué es eso. O peor, como no somos capaces de decir no sé, pues le va a dar a usted, se va a poner a inventar. ¿Esto qué significa? Que nosotros a veces no sabemos que sabemos. No sabemos que sabemos. El profesor desde la experiencia quizás sí tenga un conocimiento didáctico del contenido. Lo que pasa es que no conoce el concepto, que eso es distinto. Entonces, le podemos decir,
Según Lee Schulman, el conocimiento didáctico del contenido es esto, cómo es en su quehacer educativo, ¿vale? Entonces, a veces amerita hacer la introducción a las preguntas. 8. Controlar el tiempo. A veces entrevistamos personas que hablan demasiado y que se van, que son personas rameras. Una persona ramera es una persona que se va yendo por las ramas, ¿cierto? Y usted tiene que administrar la entrevista, controlarla, ponerle límites. Es decir, yo tengo un objetivo cognitivo y tratemos de no salirnos de ahí. Entonces, si el docente se va por las ramas, pues usted le dice, bueno, retomando este tema y vuelves y lo alineas. 9. Hay que tener claro, ya digamos pensando en este trabajo en específico, incluso podrían colorearlo, porque la idea es que ustedes me envíen el guión antes de enviárselo a los docentes o de realizar la entrevista con los docentes. Yo les pediría que coloreen las preguntas y que me digan cuáles preguntas son para cada una de las cuatro dimensiones, ¿cierto? Para la dimensión afectiva, para la dimensión profesional, para la dimensión institucional, etcétera. Son cuatro. Entonces ustedes coloreen y que tengan esa conciencia de cuáles son para cada una de esas cuatro dimensiones. ¿Vale? Porque también es posible que usted haga 10 preguntas y que 9 estén relacionadas con una dimensión. Entonces estaría mal hecho el guión de entrevista. Y tip número 10, usted puede preguntar al final, luego de terminar la entrevista, le puede preguntar al docente si quiere añadir algo más, ¿cierto? Y es posible que, que nos den otra información muy valiosa de algo que no se nos había ocurrido preguntar, pero que tiene relación con el objetivo cognitivo. Yo espero que estos tips les sirvan mucho. Recordemos que una entrevista es una técnica de investigación y las técnicas se deben entrenar. Conversar es un arte, no todo el mundo sabe conversar y generalmente el que no sabe escuchar no es un buen conversador. Y a veces vemos entrevistadores que no dejan hablar y eso convierte la entrevista en una mala entrevista. Espero que les vaya muy bien muchachos. Cualquier inquietud seguimos hablando por el WhatsApp. Podemos pedir asesoría por Google Meet, como algunos de sus compañeros ya lo vienen haciendo. Tengan un feliz resto de día y hasta pronto.